Hoy es el último domingo del año, de un año completamente atípico, diferente a lo que hemos vivido, no solamente una familia o una comunidad, prácticamente todo el mundo. Y en este final de año, evidentemente, se nos invita a reflexionar, a pensar lo que fue, a veces también lo que pudo haber sido y no sucedió, muchas cosas. Yo quiero invitarte a que en este último domingo del año, todavía faltando algunos días para terminar el 2020 y comenzar un nuevo año, sí, reflexionemos y pongamos nosotros nuestra atención, nuestra meditación en el lugar correcto. No solamente recordando lo que fue, sino también reflexionando con respecto a lo que fue. Hay un monumento de oración que se registra en los Salmos, en el Salmo número 90, al que yo quisiera usar como referencia para comenzar esta conferencia. El Salmo 90 es un salmo que tiene una estructura bastante definida, sencilla. Comienza con gratitud. Al acabar un periodo de tiempo, no dice exactamente qué es lo que termina, pero al terminar tal vez una vida del que está escribiendo, comienza con gratitud. Y qué poderosa es la gratitud, porque para ser agradecidos nos obligamos a poner nuestra mirada en lo bueno, en lo positivo, en las cosas que aportan, aún en medio de las circunstancias difíciles, que precisamente ese es el segundo gran punto en este Salmo 90. Son dos versículos donde comienza la gratitud y lo dice de esta forma. Míralo ahí en tu pantalla. Comienza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Comienza con una palabra de alabanza por el amparo de Dios. ¿El amparo sobre qué? Los siguientes versículos del 3 al 11 se desplaya en reconocer la persona que está orando aquí, en reconocer las dificultades y grandes adversidades que se enfrentaron. No cualquier adversidad, sino incluso, es una oración aquí bastante particular, yo diría desafiante, porque lo que está hablando es desafíos y adversidades que pareciera que el mismo Dios está respaldando. No sé si nos identifiquemos con lo que sucedió este año, porque qué fácil es estar contento, ser agradecido, cuando todas las cosas fueron bien. Pero qué difícil cuando no es así, ¿verdad? ¿Puede uno ser agradecido aún cuando las cosas no fueron buenas? Por eso, y lo repito, la gratitud es poderosa porque nos obliga a poner nuestra mirada y nuestros ojos en el lugar correcto. Si no, no hay gratitud. Y el Salmo reconoce que hay grandes adversidades. Permíteme saltarme al cuarto punto y final de la estructura de este Salmo. Termina con un canto de esperanza. Termina reconociendo que así como Dios ha sido nuestro amparo en momentos de grandes dificultades y crisis, Él es el que hace brillar su luz sobre nosotros, una luz que guía nuestro futuro, una luz a través del cual podemos encontrar el amparo y la fortaleza en medio de la dificultad y hacer que las cosas que sucedieron puedan ser como semillas usadas para algo bueno. Pero en medio de todos estos puntos viene una parte que es el versículo 12, que yo creo que es la parte central, es el pegamento y el eje que hace sentido a la gratitud en medio de la adversidad y que hace posible que uno tenga esperanza para lo que viene. Y quisiera que lo viéramos y lo leyéramos juntos. Dice el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esta es la primera de las reflexiones que yo quisiera dejarnos en esta conferencia.
al final del año. Que nosotros podamos hacer un recuento de los días que hemos vivido para encontrar en ellos sabiduría. La sabiduría es diferente al conocimiento. Es fácil saber qué sucedió, conocimiento, pero no es tan fácil. Requiere de un ejercicio de introspección, un ejercicio de humildad y un ejercicio también de valentía, porque hay confrontaciones a veces incómodas al hacer este ejercicio para encontrar sabiduría, que es cómo conducirnos. Es esas preguntas que a veces se nos hemos hecho. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde? Las cosas que han sido positivas, si es en tu caso, en este año, sin duda alguna, necesitamos ponerlas sobre la repisa de la gratitud a Dios. Porque la Biblia dice en Santiago que todo lo bueno es porque viene de Dios. Todo lo bueno. Sin embargo, en un año donde ha habido grandes dificultades, el desafío es a que nosotros podamos encontrar un tiempo de recogimiento y de celebración, porque sigue la vida avanzando, pero celebración en medio de la adversidad. Qué difícil es eso, qué difícil. Leyendo este salmo y otros pasajes de la palabra y haciendo una memoria también del mensaje reciente que Dios nos recuerda a toda la humanidad a través de la Navidad, que es la visitación de Dios mismo a través de la persona de Jesucristo para dejarse encontrar. Me doy cuenta que hay 5 verdades con respecto a los días que nosotros vivimos y que son 5 verdades de los días que nosotros ponemos en las manos de Dios. Y lo digo así porque, sin lugar a duda, encontrar la paz en medio de la tormenta, encontrar la sabiduría en medio de un año tan difícil, tan desafiante, requiere el apoyo de un punto que es más grande que las circunstancias difíciles. Y eso lo encontramos en Dios. Requiere de un punto de dirección, de referencia, de fortaleza, una fuente de vigor por encima de las situaciones difíciles que enfrentamos. Así que yo me doy cuenta que para poder nosotros vivir con esa entereza de gratitud y de esperanza que enmarca el principio y el fin del Salmo 90, necesitamos vivir los días de Dios. Y yo desde aquí quiero felicitar a aquellos que desde el comienzo del 2020 pusieron cada uno de estos días en las manos de Dios, encomendando al Señor su camino. Al comienzo de cada mes también nos reunimos para encomendar y poner en las manos de Dios el mes que estamos viviendo. Y yo, en lo personal, mi familia, cuando hacemos este ejercicio de confianza en Dios, tenemos la completa certeza de que Él nos toma la palabra. Y si le estamos diciendo, Señor, manifiéstate en mi vida, Señor, guíame, corrígeme, ayúdame para que yo pueda vivir en este mes, en este año, días tuyos, días con tu favor, días con tu guianza. Cuando se lo pedimos de corazón, creyendo, no veo ninguna razón por la cual Dios no vaya a tomarme la palabra. Y tenemos que confiar que Él lo hace. Así que para aquellos que han puesto este año que está terminando en las manos de Dios, para aquellos que no lo hicieron o no lo hicieron con una vehemencia, una disciplina fuerte, también está la oportunidad que al terminar estos últimos días que nos quedan del año, puedas tú decirle, Señor, que todo esto que sucedió no quede solamente como experiencias casuísticas, casuales, sino que puedan ser tomados en tus manos, incluso las cosas pasadas, para mi bendición. Que encuentres sabiduría para poder entonces tener las razones de gratitud y las razones que traen esperanza para un mejor año. Un mejor año. Un mejor año no significa que el año, las circunstancias van a ser mejores que el anterior. Significa que a pesar e independiente de cualquier circunstancia que venga, mis días y mi año van a ser mejores que el que ya fue.
Estas 5 verdades, quisiera compartírtelas. 5 verdades de cómo son y en qué consisten los días de Dios. Contar los días que podemos poner en las manos de Dios. Y la primera verdad es esta. Dios tiene un calendario para bendecir en cada suceso. Grábate muy bien esta frase. Dios tiene un calendario. Dios tiene un calendario y en base a ese calendario, en cada suceso, en cada situación que va aconteciendo, positiva o negativa, Él en su tiempo, ahí bendice, de acuerdo a su calendario. Precisamente recordando el tema de la Navidad, hemos hablado acerca de cómo el nacimiento de Jesús viene a partir la vida de la humanidad en un antes de y un después de. Un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Nunca te has preguntado si esto es algo tan importante, tan trascendental? ¿Por qué sucedió en el tiempo que sucedió? ¿Por qué no fue lo más temprano posible en la historia de la humanidad? ¿Por qué no hacia posiblemente el final o el desenlace de la historia de la humanidad? Yo me lo he preguntado muchas veces. Pero mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo sucedió esta tremenda experiencia de hacer posible la redención para una vida y ser adoptados como hijos de Dios, y que el orden de Dios para la vida del Padre que está en los cielos comience a permear en nosotros? Cuando Jesucristo vino. ¿Y cuándo vino? Aquí lo está respondiendo el calendario de Dios. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. No sabemos la razón por qué Jesucristo nació cuando nació. No sabemos la razón por qué no fue antes, por qué no fue después, pero sí sabemos que Él nació en el tiempo correcto, porque Dios, esa es la primera verdad sobre los días de Dios, sobre el tiempo de Dios. Dios tiene un calendario para que cada suceso acontezca, y en cada uno de esos sucesos, con Él podemos ser bendecidos. Esa es la primera verdad. Mira, Dios anuncia ese calendario. En el caso de Jesucristo, y por supuesto no tengo tiempo de poderlo demostrar, pero lo hemos hablado ya muchas otras veces. En el caso de Jesucristo había una gran cantidad de profecías con un grado de detalle impresionante, anunciando que ese calendario existía y que vendría en el tiempo preciso esta visitación de parte de Dios. Simplemente leyendo el libro de Isaías vemos profecías que son 600 años antes del nacimiento de Jesucristo. Un calendario significa que todo tiene su tiempo. Mira lo que dice Eclesiastés. Y yo quisiera invitarte que al leer la palabra de Dios, si quieres tú incluso mejor abrir tu propia Biblia, aunque la que estemos aquí proyectando, hazlo, porque quiero ahora invitarte a algo práctico y vayamos reflexionando cómo ha sido el calendario de los días que vivimos en el 2020. Y yo sé que es un ejercicio que no se va a agotar en esta conferencia. Quiero invitarte a que en los siguientes días, hacia el final del 2020, hagas este ejercicio de reflexión. Porque mira cómo dice Eclesiastés capítulo 3. Dice que todo tiene su momento oportuno. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Lo que aquí estamos leyendo nos está implícitamente señalando que
un buen tiempo no es la ausencia de cosas que nos pueden parecer difíciles o incluso producir dolor. Así como un mal tiempo no significa que no hay situaciones buenas o agradables. Podemos tener malos tiempos, malos días en medio de circunstancias de bonanza y de abundancia en muchos sentidos. No sé si has visto, pero uno de los índices más altos de suicidios está en personas que aparentemente lo tienen todo en lo material, todo. Tienen salud, tienen dinero, tienen relaciones interpersonales de influencia y sin embargo se suicidan. Y también al revés. Hay personas que pareciera que han sido muy golpeados, que no tienen todo en la vida y son felices, están fuertes. Y hasta la luz que tienen dentro de ellos, que los anima, que los inspira, también motiva a otras personas a seguir su ejemplo. Conozco personas que no tienen extremidades, como Nick Vujicic, que es uno de los más grandes inspiradores a muchas personas para seguir adelante en sus vidas, aun ellos teniendo lo que no tiene este joven. Sigamos leyendo y date cuenta de qué fue tiempo para ti en el 2020. Y eso no significa que es malo o que es bueno porque eso sucedió. Significa que hay un calendario de parte de Dios donde Él en cada suceso puede bendecirnos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 5 dice: un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse o no abrazarse porque hay sana distancia, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Lo que nos está diciendo Eclesiastés capítulo 3 es lo siguiente: los días de Dios son ordenados. Dios tiene un calendario para bendecir en cada suceso. En el tiempo de Dios, las cosas suceden sin evaluarse por el tipo de cosas que pasan, sino evaluarse, y ahí comienza la sabiduría de saber contar nuestros días. Se evalúan por cómo caminamos esa senda, con quién, qué es lo que en nosotros produjo esa senda, hacia dónde nos está ahora dirigiendo, en qué personas nos estamos convirtiendo. En eso es como se evalúa. No es debido al tiempo, sino es debido a cómo es lo que sucede en ese tiempo. Eclesiastés capítulo 3 termina con esta frase que nos lleva también a la segunda verdad. Versículo 11, Reina Valera del 60 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si nunca lo habías visto, yo te invito a que señales, identifiques muy bien este pasaje de Eclesiastés 3:11. Dice que en su tiempo puede ser un tiempo para abrazar o para dejar de abrazarse, tomando un ejemplo de lo que acabamos de leer. Independiente de lo que sucede en las circunstancias, en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios, Dios puede hacer algo hermoso. Aquí, en lo que realmente importa, con una trascendencia que no es algo solamente medido por lo inmediato, sino la trascendencia que te lleva incluso a ir generando o creando un legado para otras personas, no solo para ti mismo. Todo Dios lo hace hermoso cuando nosotros nos alineamos al tiempo de Dios y le decimos: Señor, que en tus manos estén mis días.
como lo alabábamos, lo decíamos en la oración hace un momento, que todos mis días estén en tus manos. Ahora, Dios ha puesto, dice, eternidad en el corazón de ellos. Tenemos un espíritu. Eso nos distingue de animales y de plantas y de cualquier otra cosa viva. Dios ha puesto espíritu en nosotros, eternidad y capacidades muy superiores de conciencia de nosotros mismos y de conciencia de Dios. Sin embargo, con todo y ello, dice, no tenemos siempre la capacidad para entender la obra que Dios está haciendo en medio de sus días. Esa es la segunda verdad. La verdad de que Dios no nos anticipa todos los detalles de su tiempo. Dios nos da las señales necesarias para caminar la senda de la vida para no extraviarnos, pero no nos da todos los detalles para no extraviarnos. Porque cuando nosotros sabemos todos los detalles de algo que va a suceder, podemos tender a dos cosas: a abusar, a hacer mal uso de las cosas que tenemos o que no tenemos, pero que sabemos que vamos a tener, o abusamos o luchamos en contra de aquellas cosas que sabemos que van a ser negativas. Y sabes, esto es otro tema de sabiduría. No todas las cosas que son difíciles o negativas son malas. Los que tenemos hijos, a veces es lo que tenemos que explicarles, que aunque son chicos y quieren comer azúcar y más en estas fechas, no porque sabe rico va a poder abusar de algo que le hace daño en su salud, tanto inmediatamente como a la larga. No podemos vivir la vida y hacer un recuento de los días con el simplismo de un niño de 2 años. Nosotros necesitamos darnos cuenta que esta verdad es que Dios no nos anticipa todos los detalles de sus tiempos, de sus días, porque nosotros abusaríamos sabiendo que finalmente esta historia va a terminar bien. Así que yo ahorita vivo de una manera que me va a dirigir hacia el lugar equivocado de hacia dónde debería llegar, que es una buena resolución. ¿Por qué? Porque yo pienso que al final todo va a estar bien de cualquier manera. O al revés, si supiéramos el sufrimiento que vamos a vivir dentro de 3 meses, lucharíamos con todo para evitarlo, sin darnos cuenta que a veces en el calendario de Dios, esas cosas son las que van a hacer la diferencia en lo que nos vamos a convertir y en la influencia que vamos a tener en nuestro entorno. Cuando nosotros sabemos de más, tendemos a poner la mira en las circunstancias. Y eso nos limita en nuestro desarrollo. Hablando de la Navidad, si José hubiera sabido con quién se estaba casando, si José hubiera sabido tantas cosas, yo no sé qué hubiera hecho. Mira, tú velo así. Dice la Biblia que José era un hombre justo. Y sabes, lo vemos, ¿verdad? Ahora, a la luz de la historia, que él escogió a la mujer más virtuosa posible para casarse. ¡Qué dicha! Mujer virtuosa, como dirían la mujer de Proverbios. La mujer es María. ¿Y quién iba a pensar? ¿Cuándo él se hubiera imaginado que él se iba a casar con una mujer que le iba a traer una muy temprana crisis matrimonial? Claro, mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a esta historia. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si te das cuenta, en estos pequeños versículos está condensada unos días muy difíciles para un hombre justo, los primeros días de su matrimonio.
No sé si era la primera semana o el primer mes, pero eran de los primeros días del matrimonio y ya él estaba pensando en dejar a su mujer. Cuando él había tomado la mejor decisión de casarse con una mujer virtuosa, las circunstancias, los días que les tocó a ellos vivir, estaba haciendo que él entrara en una profunda crisis matrimonial. Créeme que me atrevo a decir que era profunda porque este es un hombre justo. Este es un hombre, no es un hombre que estaba pensando en su mujer porque por ahí vio a otra. Es un hombre justo. Y para mí, me parece que llegar a esa conclusión de abandonar a su mujer con un buen propósito para no difamarla, porque el castigo ante un posible, seguramente era un adulterio, él no había tenido intimidad con ella y ya estaba embarazada. Fíjate qué interesante. Espero que estemos entendiendo esto. A veces desde nuestro punto de vista, los días no corresponden lo que vemos y lo que sentimos a la verdad que está sucediendo. Nosotros tenemos que medir nuestra vida como una película, no en base a la fotografía que nos toca ver en un momento determinado. Porque lo que le da sentido a las diferentes fotografías o instantes de los sucesos de nuestra vida, lo que le da sentido es el todo. Es el origen, el desarrollo y la conclusión del todo. Mira lo que dice incluso abundando en esta crisis que vivió el buen José. Versículo 20 de Mateo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le dice, no tengas miedo de recibirla. Ahora, qué bueno, ya se le aclaró lo que él estaba viviendo y se resolvió esa crisis matrimonial. Y José recibió a María. Si tú sigues viendo la historia después, te vas a dar cuenta que por haberla recibido, se metió en otros días difíciles, pero eran días de Dios. Porque por haberla recibido, nace Jesús. Él, siendo su padre, Jesucristo, viene a ser como un hijo adoptivo, porque Jesús era hijo de Dios. Pero él viene a ser como su padre adoptivo, él recibe, adopta como su hijo a Jesucristo, y esto trajo consecuencias. Él nunca pensó que iba a tener que vivir exiliado en un país enemigo como Egipto, pero eso sucedió también. Por haber recibido a María, nace Jesús, el rey Herodes se entera que tiene un rival para el trono y manda a matar a todos los niños. ¿Te das cuenta? Esto es una historia bastante práctica en la cual tú y yo podemos identificarnos. ¿Pones en duda que lo que vivió José eran días de Dios? Por supuesto que no podemos ponerlo en duda. Hasta un ángel Dios envió para asegurarle a José que estaba viviendo los días de él. Quiero decirte esto. El año 2020, yo no sé, yo no puedo decirlo, no sé si alguien se atreva, no deberían de atreverse a decir que todo lo que le ha sucedido a la humanidad es porque hay un plan perfecto de Dios, de Él haberlo querido así. Lo que yo sí sé es de que había y hay un calendario de Dios para que las cosas sucedan en el tiempo que Él quiere bendecirte. Para que sucedan de manera que al acontecer, si tú decides que el mismo suceso sea un día de Dios para tu vida y no un día de la casualidad o de la maldad o de la consecuencia de los errores de alguien, sino que sea un día de Dios, Él va a bendecir, Él va a guiar como lo hizo con José. Y de una crisis matrimonial, aparentemente un día malo, creó un matrimonio para toda la vida. Los días de Dios, segunda característica, son discretos. Dios no nos anticipa todos los detalles de su tiempo. Jesús lo dijo a uno de sus discípulos de esta manera contundente en el Evangelio de Juan capítulo 13:7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Mira qué interesante sabiduría podemos tú y yo ir recogiendo hacia el final de un año tan atípico y tan difícil. Tercera verdad de los días de Dios. A veces los días de Dios presentan inconvenientes. Hay un día, los que nos gustan los deportes y estamos en época de NFL, hay un día para jugar el partido. Está en el calendario. Y no tenemos todos los detalles de cómo va a ser ese partido. Tratamos de tenerlo, si va a haber buen clima o no. Pero no podemos, a ciencia cierta, siempre predecir con detalle lo que va a suceder. Y a veces hay partidos que se juegan bajo la nieve. Condiciones difíciles, no se puede ni dar bien un pase o atraparlo en las condiciones idóneas. Pero eso hace que el partido sea un partido malo, que el resultado sea malo. Va a ganar el mejor. En las mismas circunstancias compiten. Sí, se presentan inconvenientes, pero los inconvenientes de las circunstancias no hacen que el día sea catalogado como bueno o malo en su significado y dentro de cada uno de los que participan. Te lo recuerdo, a veces los días de Dios presentan inconvenientes. En el caso de Navidad, María fue una mujer a la cual se le llama bienaventurada. ¿Por qué? Porque fue el vaso escogido por Dios para que recibiese al bebé Jesucristo. ¡Qué honor, qué distinción! Y no hay duda que lo que se le dijo a María de que será llamada bienaventurada iba a ser una verdad, una realidad. Sin embargo, ella tuvo grandes inconvenientes. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Aquí el contexto es a su ciudad de origen o de donde era la familia. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea, ¿quién va a planear el nacimiento de su primer hijo haciendo un viaje incómodo? ¿Quién? Cambiando de ciudad donde no está tu médico, donde no está el hospital que escogiste, donde no están los aparatos y las cosas, ¿sí? ¿Quién lo hace? No en la manera que tú quieres tener a tu primer hijo. Y luego quedarte en una estancia por demás molesta. Porque cuando estaba María llegando a la ciudad de Belén, no había dónde quedarse. En el mesón, no sé si ellos ahí tenían reservación o llegaron simplemente de repente, seguramente llegaron de repente. No había lugar y terminaron en el establo. ¿Quién de ustedes planea el nacimiento de su primer hijo? Y, perdón, todos los niños son importantes, todos. Pero este niño es el Hijo de Dios. ¿Qué tipo de alumbramiento tú planearías como padre, como madre? Pues ¿sabes dónde tuvo a su hijo? En un lugar donde comen los animales. ¿Qué? Un alumbramiento penoso, de alto riesgo, infecciones que pueden haber. Es impresionante esto. ¿Esto sucedió en el calendario de Dios? Sí. ¿Tenían todos los detalles de antemano sabidos? Solo las señales que les iban a ayudar a no extraviarse son las que les fueron reveladas a ellos, pero no recibieron todos los detalles. Y sin embargo, esta tercera verdad aquí también se cumple. Y ese día presentó grandes inconvenientes.
les trajo dolor, miedo, sufrimiento por una situación penosa y de alto riesgo. Mira lo que dice Lucas 2, 1 al 7. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los días de Dios son necesarios. A veces los días de Dios nos presentan inconvenientes, pero son necesarios. Ese día es necesario. 2020, ¿cuántos inconvenientes fuertes? Lo digo con respeto. Ha habido pérdidas. Hay gente que ha perdido cosas de mucho valor. Personas que se han sentido mal, que tuvieron estragos de enfermedad y enfermedad sobre enfermedad. Pero los días de Dios son necesarios. Dios no manda lo malo. Todo lo bueno viene de Dios. Pero cuando en el día de Dios Él permite que las cosas acontezcan, es porque es necesario que ese día sea así. Si alguien sigue teniendo dudas, váyase a la verdad número 2, cuando Jesús dijo: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Es lo que uno le dice a su hijo pequeño, ¿verdad? Ni tan pequeños, aún a los adolescentes y los jóvenes se los decimos. Dios nos tiene que recordar los inconvenientes. Los inconvenientes son cosas que a veces creemos que son malas, pero simplemente son solamente inconvenientes. Porque cuando tú pones tu vida en los días de Dios, en el tiempo de Dios, puedes esperar que aún las cosas que parecen malas solo sean inconvenientes para uno, pero hay bondad de Dios detrás de todo lo que Él permite en la vida de alguien que confía en Él. Proverbios 26:1 dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Hay cosas que para nosotros son buenas. ¿Quién no quisiera refrescarse en el verano? Pero si nevara en el verano, se echaría a perder lo que está en proceso en ese verano, en la tierra. Si lloviera, por supuesto que queremos que haya lluvia, las sequías son durísimas, pero si llueve algo bueno en el tiempo de la siega, se echa a perder la cosecha. Entendamos esto. Si estamos en las manos de Dios, los días de Dios nos van a presentar inconvenientes, pero lo mejor es que haya propósito y que caminemos nosotros de la mano de aquel que nos da amparo para seguir adelante en esos momentos difíciles y nos lleva a buen puerto. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, Jesús lo dijo con otras palabras. Dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan no quería bautizar a Jesús, tenía sus argumentos, sabía lo que representaba el bautismo en agua. Felicito a aquellas personas que han hecho este ejercicio de confianza y de obediencia a Jesucristo. Pero muchas veces, como en este caso, sabiendo lo que significa, dice: ¿cómo vienes tú, Jesús? Fue lo que le sucedió a Juan con Jesús. ¿Cómo vienes tú a hacer esto cuando yo soy el que tiene que ser bautizado por ti? Por lo que representa el bautismo de arrepentimiento de una vida, morir a mi yo pasado y resurgir, salir de las aguas, un nuevo nacimiento para vida nueva. Y Jesús le dijo: mira, tal vez es para ti un inconveniente, pero es necesario que así sea. Deja ahora, déjalo. Y vivamos y caminemos
de acuerdo a lo que nos toca vivir, pero con sabiduría. La sabiduría de en quién estás confiando y la sabiduría de que lo que tú permitas que suceda dentro de ti tiene un propósito. Al inicio de esta pandemia dimos algunos mensajes y han sido mensajes, creo, algunos muy interesantes. Y uno de ellos era: no hagas de la crisis mundial tu crisis personal. Es necesario que caminemos por estos días que nos traen grandes inconvenientes, pero no hagas de la crisis que está afuera tu crisis de familia, tu crisis de autoestima, tu crisis sintiendo un miedo que te apodera y que te domina. No hagas de la crisis externa tu crisis interior. Esto nos lleva a la cuarta verdad de los días de Dios. Y es esta: Dios nunca está apurado y nunca se le hace tarde. Dijimos que en el calendario de Dios, cada suceso tiene la oportunidad de ser bendecido por Dios. No el suceso en sí, sino las personas que están viviendo el suceso. Ser bendecidas. Y a veces creemos que esa bendición de Dios y esa interacción de Dios se ha demorado, se le ha hecho tarde. Mira lo que dice este pasaje. Segunda de Pedro 3, 8 al 9. Mas, oh amados míos, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Interesante las dos verdades que están en este pasaje. Y la primera es esto: Dios es un Dios de días relativos. ¿Qué significa esto? Significa que lo que para nosotros es lento, para Él puede ser rápido. Y para lo que nosotros es demasiado rápido, para Él puede parecer lento. Dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que uno está sintiendo. Dijo una vez una persona que tenía muchos años de casado, 25 años, 30 años de casado, pero con una fuerte crisis matrimonial. Y cuando llega el aniversario de bodas, le dicen, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te sientes? Felicidades por tu aniversario de bodas. Y dice, han sido como 5 minutos. Y dice, 5 minutos bajo el agua. Perdón por el mal chiste, pero esto habla de lo relativo. 5 minutos es mucho o es poco. Depende de cómo lo estás viviendo. Depende de cómo lo estás viviendo. Mira esta verdad de esta manera. Los días de Dios son relativos. Son relativos. Tenemos que saber que Dios nunca está apurado ni se le hace tarde. Es clave, es importante que estemos conscientes que estos días son relativos, pero positivamente. Lo que leímos ahorita en la carta de Pedro dice que no es que nosotros tengamos que ser pacientes con Dios, sino que es Dios el que es paciente con nosotros. Él es el que es paciente, porque muchas cosas van a suceder en nuestras vidas en el tiempo correcto, de acuerdo a un orden que Dios ha puesto de causa a efecto para que sucedan. Leímos hace un momento que también las cosas que se hacen fuera de tiempo son inconvenientes, como el darle honra a un necio, también en Proverbios. Estoy ligando todos estos puntos. Todo esto es sabiduría para contar los días. Significa que algo que es bueno, como la honra, tiene que suceder en el tiempo correcto incluso. Y tal vez para honrar a esta persona, el que va a honrar está esperando que madure, está esperando que esa necedad desaparezca, sea cambiada por carácter, para poder darle la honra que va a ser bien recibida y que no lo va a extraviar por algo bueno dado fuera de tiempo. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso dice, sino que Dios es paciente con nosotros.
porque todo lo bueno viene de Él y Dios sigue pudiendo bendecirte, sigue queriendo bendecirte. Necesitamos aprender esto. Mira lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Qué tremenda verdad! 2 Corintios 4:16. Está diciendo que el poder del contentamiento viene de mirar al lugar correcto y que entendamos que todo es relativo. 5 minutos bajo el agua se sienten como que son muchos años, pero son solo 5 minutos. Y el fruto y el resultado de una persona que aún en el tiempo que es difícil, en el tiempo adverso, lo vive de la mano de la persona correcta, eso va a producir algo que es drásticamente opuesto a lo que se está viendo y viviendo en ese momento. Habla aquí de un eterno peso de gloria. Nosotros necesitamos poner nuestra mira en el lugar correcto. Que veamos nosotros, por eso Navidad es importante. Navidad es natividad y es el nacimiento de Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra mira en Jesucristo, estamos viendo el modelo, el camino y estamos viendo la posibilidad y esperanza de nuestras vidas. Jesucristo tuvo días, tú dirías que fueron días malos. Malos sí en cuanto a las circunstancias y también tuvo días buenos de acuerdo a las circunstancias, pero todos sus días fueron días buenos porque los vivió de la mano de la mejor persona, que era Dios, su Padre Celestial. ¿Sabes? Esto es lo que tú y yo podemos esperar. Te invito a que veas esta última parte otra vez de Corintios antes de terminar con la quinta verdad. Dice, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven perduran. Perduran. Son eternas. Finalmente, la quinta verdad sobre los días de Dios. En el tiempo correcto, en un instante, Dios lo hace todo. Aquí esta fotografía que miras es una fotografía del telescopio Hubble sobre una nébula, la nébula Sharpless 2-106, una nébula que mide 2 años luz de largo, algo precioso. Y sabes, cosas como esta nébula, cuando vemos los cielos, el universo, tremendo desarrollo, millones de años de desarrollo para que en el momento del calendario de Dios estuviese formada una tierra habitable. No logramos en las billones de planetas o de estrellas que hay, cada una con sistemas planetarios, no encontramos uno habitable. Y fueron billones de años de desarrollo para que hubiese una tierra y en el tiempo de Dios viniese a escena la humanidad. Pero cuando llega el tiempo correcto, Dios lo hace en un instante. La teoría más aceptada de la gente pensante y científica es una teoría llamada de Big Bang. Y es de que todo esto se desarrolló de repente. En un instante, de la nada, se produce la materia, la energía, de lo que no se ve, lo que se ve. ¡Pah! Y comienza a expandirse.
Y ya solamente es cuestión del calendario de las cosas, las leyes físicas, las leyes que Dios ha puesto en el universo para que las cosas se vayan desarrollando. Y Dios, ya me imagino, siendo paciente que las cosas vayan tomando su orden, porque los días de Dios son ordenados. Paciente, para que entonces formare al primer Adán, para formar al primer hombre. ¿Sabes? Mira lo que dice la palabra acerca de esto. Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y la frase en hebreo que es cumplido pronto, esa palabra pronto significa inmediatamente. Lo aclaro porque pareciera cuando uno lee pronto que pues, todo sucede rápido y no hay que esperar y que no. Hay un calendario, los días de Dios son ordenados, pero cuando llega el tiempo del calendario es como un aeropuerto, el vuelo va a salir. Así son los días de Dios. On time. The flight is on time. El vuelo está en tiempo. Pero pronto no significa que va a salir en el momento que tú quieras rapidito, sino en lo que está calendarizado. Y cuando eso suceda, Dios dice que actúa de inmediato. Él no hace esperar su promesa. Lo leímos también ya en el libro de Pedro. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Mira otra vez Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Este año 2020 nos hemos debilitado como mundo. Este año nos hemos debilitado en la salud, en la economía, en muchas cosas. Hemos permitido, desgraciadamente, que esa crisis se vuelva nuestra crisis familiar también, interior, y hemos debilitado nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Nos hemos debilitado. Pero Dios tiene un calendario, y en cada suceso Él puede y quiere bendecir. Y aún así, en su calendario también hay días que son buenos y convenientes para nosotros. En el tiempo de Dios, esto, dice, Él lo hará inmediatamente, en cualquier momento, como un ladrón en la noche. De repente va a aparecer. De repente las cosas suceden, como el universo. ¡Bang! Un Big Bang. Así es como Dios irrumpe en el tiempo correcto. Porque los días de Dios son resolutivos. Esta es la quinta característica de los días de Dios. La quinta verdad. Los días de Dios son resolutivos. Hay resolución de su parte y soluciones que no demoran en el momento. ¿Estarás ahí? ¿Estarás en el tiempo y en el momento de Dios? Comienza desde ahora. Comienza el próximo año, 2021, caminando con Dios para que el calendario de Dios comience a surtir efecto en tu vida, y cuando llegue el día del Big Bang de tu prosperidad en la salud o en la economía o en cualquier cosa, en tu interior, desde tu interior va a aparecer, va a suceder de inmediato, en el momento preciso. Así que hoy hemos visto estas 5 verdades que son las características de los días de Dios. Los días de Dios son ordenados, discretos, relativos, necesarios y resolutivos. Isaías 60, versículos 19 al 20, nos dice esta verdad que acabamos de leer de resolución en los días de Dios. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Te invito a que tomes esta promesa de parte de Dios. Por mira las características y condiciones que
visten esta promesa. Y es el que nosotros pasemos de que nuestro sol sea la luz exterior, la luna, el sol exteriores, a que la luz que nos alumbre sea la que provenga desde nuestro interior. Es lo que está diciendo. Velo en tu Biblia. Si nunca lo habías visto, márcalo, apártalo, que te acuerdes dónde está. Isaías 60, 19 al 20. Mira, hay dos fuentes, no maneras para permanecer calientes en el invierno, ahora que estamos con invierno en el hemisferio norte del mundo. Una manera es bloquear el frío exterior. Y la otra manera es que se genere más calor desde el interior, más calor que el frío que está afuera. Y la sabiduría en la tecnología y en la mejor práctica para aguantar el frío es la combinación de las dos cosas. Nosotros estamos tan acostumbrados solamente al primer método, lo que está afuera. No quiero tener frío, bloqueo lo que está afuera. No quiero pasarla mal, bloqueo los problemas. Dios elimina los problemas, elimina la adversidad, elimina el frío, entre comillas lo digo, el frío, bloquéalo para que yo no tenga frío. Pero lo que dice este pasaje es el poder de la segunda. Es genera calor, genera tras calor. Que tú puedes enfrentar el frío calientito por el tremendo calor que se genera desde tu interior. Eso es lo que distingue a los animales de sangre caliente llamados a los de sangre fría. No es que la sangre tenga temperaturas, sino es la capacidad del metabolismo de generar calor. Dios nos ha diseñado con un espíritu y un alma diseñado con la capacidad de relacionarnos con Él para que Él sea nuestra fuente inagotable de vigor, de poder desde el interior. Y así que haga frío, haga calor, llueva, haya sol, los días pueden ser buenos. Este pasaje de Isaías 19 al 20 es un capítulo bastante interesante que algún día compartiremos. Pero tiene un comienzo. Y ese comienzo, en el versículo 1, es: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Por eso es tan importante y celebramos con intensidad Navidad, porque es la luz que vino a nacer no solamente históricamente en Belén hace 2000 años, sino que vino a nacer dentro de aquellos que la reciben. Y por eso podemos levantarnos y resplandecer, porque lo que nos alumbra ya no es ese sol, sino el sol que está aquí. Y ese es mi deseo para un nuevo año para todos ustedes. Ese es mi deseo de fin de año y de nuevo año. Mi deseo está descrito en el Salmo 31, versículo 15 al 17, y te invito a leerlo como conclusión. Que en su mano estén tus tiempos. Mira lo que dice: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Señor, ya que te he invocado. Cuando nosotros ponemos nuestros tiempos en las manos de Dios, podemos tener la expectativa de ser librados, dice aquí, de las cosas que nos son adversas, que nos persiguen. Podemos aspirar a ser librados. Podemos aspirar a que resplandezcamos, pero porque la luz del rostro del Todopoderoso, que es todo amor y todo poder, es la que está desde el interior alumbrándonos, alumbrando nuestras vidas. Seremos salvos por su misericordia y podemos ser sanados y salvados por su misericordia, y podemos esperar que en el próximo año nosotros no seamos avergonzados, no vengamos a dar
las lástimas, las vergüenzas de personas derrotadas, sino de personas que en el tiempo bueno, pero también en el malo, son más que vencedoras. Todo lo contrario, avergonzados, personas que inspiran. ¿Y todo por qué? Termina ese salmo. ¿Todo por qué? Porque le hemos invocado. Ese es mi deseo para todos ustedes. Y yo quiero invitarte a que hagamos una oración de acuerdo a estas 5 verdades y este deseo del Salmo 31. Cierra tus ojos conmigo y decirle: Señor, me doy cuenta que realmente tú ahora y siempre has sido refugio para mi vida, amparo y fortaleza para la vida. Has dado múltiples oportunidades al ser humano para encontrarte. Y yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poner en tus manos mis días. Se está terminando todo un año y yo quiero poner en tus manos los días que viví, las cosas que sucedieron. Tómalas como materia prima y produce algo inesperado, pero bueno para mí con todo ello. Esa es la misericordia que te pido. Resplandece sobre nosotros, Señor, y bendice como solo tú lo sabes hacer. Gracias, Señor y Dios, por tu bondad. Gracias por tu oportunidad. Y que podamos ser sabios, que podamos ser prudentes y fieles a ti, para de aquí al terminar este año reflexionar, tener contentamiento, ser agradecidos contigo y entrando al siguiente año, poner ese año en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.